Y nos ponemos en pie, hermanos amados, y abrimos nuestra Biblia en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Estamos desarrollando el megatema vidas en acción. Vidas en acción. Esta mañana hemos titulado la meditación: no menospreciemos la autoridad terrenal. No menospreciemos o no menosprecies la autoridad terrenal. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Leemos los primeros 7 versículos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Oramos. Padre divino, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo por un momento más donde tu palabra, Señor, es declarada, esperando, Padre Santo, que con tu divino poder y tu divina misericordia nuestra mente sea abierta y asimismo nuestro corazón, para que esta palabra que esta mañana nos vas a declarar, Señor, pueda penetrar y germinar en nuestros corazones y podamos dar, Señor, los frutos deseados al 100%. Así te lo pedimos, así te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hermano amado, usted y yo debemos de saber, debemos de conocer que el creyente, o que como creyentes en el Señor Jesús poseemos una doble ciudadanía. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como personas, como seres humanos, estamos ubicados en una sociedad terrenal. Dios nos ha permitido ser parte de una nación, de una tierra. Y en esta oportunidad cada uno de nosotros somos parte de la tierra que lleva el título del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Salvador. Pero también, hermanos amados, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho ciudadanos del cielo. Amén o no amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros tenemos una doble ciudadanía, es decir, si somos ciudadanos del reino, tenemos que comportarnos debidamente como ciudadanos en esta tierra. Amén o no amén. Hay un problema, hermanos amados. Muchas veces los creyentes, los cristianos evangélicos, cometemos el gravísimo error de comportarnos al igual que el mundo, es decir, las personas que no tienen a Cristo. Estamos menospreciando y algunas veces incluso nos estamos oponiendo a las autoridades que gobiernan nuestro país. Se escucha por los medios de comunicación, se escucha de manera verbal
a personas burlarse del hombre que ocupa la primera magistratura en este país, y de igual manera en muchos países del mundo. Hoy mismo este señor que tiene la primera magistratura en la nación del norte, la que se dice la más poderosa de la tierra, de cuánta burla participa. Hoy mismo le están sacando muchos colores, aquí decimos trapos al sol, y se están burlando de este señor. En nuestro país no es la excepción, pero para la gente que no conoce de Dios está bien, pero para los que conocemos de Dios, para los que somos hijos de Dios, para los creyentes en Jesucristo, eso no está nada bien. Porque dice la palabra del Señor, hermanos amados, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hace un tiempo acá en nuestro país estaban en un debate de querer aumentar la paga o el monto de las multas por infracciones de tránsito. Y una que escuchamos, yo no sé si usted lo escuchó o lo recuerda, era de que el pasarse un semáforo en rojo iba a pagar el infractor $500 de multa. Hoy mismo está en $57.14 pasarse un semáforo en rojo. Está tipificado en el reglamento de tránsito dos tipos de faltas: las graves y las muy graves. Una muy grave es pasarse un semáforo en rojo, conducir en sentido contrario. Todas estas, el pago máximo por esas infracciones son $57.14. Pero cada quien hace lo que le da la gana. Lo pago, no hay problema. Entonces se estaba pensando en subirle a $500. Y toda la gente, ¿cómo vamos a pagar eso? Y entrevistando, no sé si fue al ministro de Seguridad o al director de la policía, dijo: bueno, ¿y por qué se preocupa esta gente? ¿Y por qué se enoja, pues? Que le pongan 1,000 o 2,000 si él no va a ser un infractor. ¿Y cuál es el problema? Pero si se enoja, si se preocupa, es porque él está predispuesto a ser un infractor. ¿Amén o no amén? Los cristianos evangélicos renegando y protestando por las disposiciones de las autoridades terrenales. ¿Y qué dice aquí el Señor? Que si haces lo bueno, ¿y por qué te vas a preocupar? Que le pongan $10,000, pues sí, aquí me voy a estar. ¿Por qué me voy a bajar? Yo tengo que respetar. ¿Y por qué voy a respetar? Porque las autoridades han sido puestas por Dios. A este servidor le pasó, mire, ponga atención, hermano, ponga atención. Yo hablaba con el pastor Roberto hace un momento y se lo he dicho a usted. Para la honra y la gloria del Señor, tratamos de darle a usted, de declararle a usted lo que Dios dice, no lo que los hombres creemos. Yo había escuchado de mi líder espiritual que por ser pastor, y no solo de mi líder, sino de otros también, yo podía alzar el garbo a las autoridades y a cualquier otra persona. Tuve una triste experiencia y Dios tuvo misericordia de mí, que no me detuvieron. Cometí una infracción, quizá no tan grave, sobrepasar por la izquierda en una boca calle. Si nosotros vamos conduciendo un vehículo y vamos a cruzar a la derecha, tenemos que ubicarnos en el carril de la derecha. Si vamos a cruzar a la izquierda, tenemos que ubicarnos a la izquierda.
Yo llegué al semáforo, a la boca calle, estaba el vehículo a la derecha, me puse a la izquierda y hice el viraje. La policía me vio, me llamó por el megáfono y lo malo que supuestamente hizo este señor agente fue que quería que me estacionara a la derecha cuando estaba detenido en el semáforo. No sé si me doy a entender. Estaba en el semáforo cuando ya había cometido la infracción al lado izquierdo. Él se puso a la derecha y me dijo: estaciónese a la derecha. Se suponía que tenía que esperar el verde para yo posarme y estacionarme. Como no me moví, me volvió a decir: ¿qué no escuchó que se pase a la derecha? Y como me gritó, le dije yo: ¿y qué querés que me pase el semáforo? Y con ese garbo y con ese estilo, cuando se puso el verde, me estacioné. Bájese, documentos, abre el baúl, y como 4 policías. Y yo estaba, mire usted, estudiando teología, o para pastor, como dicen, aunque para eso no se estudia, el llamamiento santo. Y andaba libros, Biblias y un montón de utensilios o de objetos que ocupaba yo para mis clases. ¿Y esto qué es? Que no está viendo. Le dije: son Biblias. ¿Y usted qué es, hermano? Soy pastor, le dije. Es pastor, me dijo. Y se miraron así, se pusieron a reír. Pero porque así me habían enseñado. Que porque soy pastor te hablo así. Así me habían enseñado. ¡Qué error! ¡Qué error! No es así. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, estaba bajo la autoridad de los más sanguinarios de los emperadores del Imperio Romano. Era Nerón, el más trastornado de los trastornados que ha tenido el Imperio Romano. Y él dice en su palabra, él lo ocupa el Señor, porque no era palabra de Pablo, lo ocupa para decir: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno que tenemos en este país, y cada gobierno en cualquier país del mundo, no está porque él quiere estar. El señor Mason está en la alcaldía porque Dios quiere que esté ahí. El señor Bukele terminó su periodo porque Dios quiso que terminara su periodo. Ahí están hablando que los musulmanes, que nosotros debemos de entender que quien llega al poder, que quien está gobernando, no es porque él quiso, ni siquiera porque usted lo puso o no lo puso. Lo puso Dios. Usted y yo solo somos instrumentos en las manos de Dios. Y voy a ser honesto, no sé quién declaró esta expresión: los pueblos tienen el gobierno que se merecen. No sé quién lo dijo, pero yo se lo voy a decir de parte de Dios, que esa expresión está bien dicha. Los pueblos tienen el gobierno que se merecen y se los da Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel, ponga atención, era administrado, era gobernado directamente desde el cielo por nuestro Dios Todopoderoso. Pero ellos querían tener un rey al igual que las naciones circunvecinas, los paganos. Ellos pedían y reclamaban un rey. Y dijo el Señor: bueno, ¿quieren rey? Pues démosle rey. Y le dio al hermano trastornado, ¿cómo se llamó? Saúl, que empezó a oprimirlo. Israel tuvo rey porque ellos tuvieron el rey que ellos querían, pero se lo da Dios. ¿Está conmigo? Dios permite que estén los gobernantes que están ahora y que puedan venir los que van a venir, porque nosotros queremos tener ese tipo de gente. Uno. Y otro es que Él los pone y los permite
existe para darnos lo que nosotros tenemos, recompensa por hacer lo bueno o recompensa por hacer lo malo. ¿Amén o no amén? Es el Señor el que pone las autoridades, los gobernantes, autoridades civiles, presidentes, alcaldes, los judiciales, los juzgados, los jueces, los mismos cuerpos de seguridad. Hablaba yo anoche con el abogado y le preguntaba yo, mire, écheme una mano. La policía es parte de la autoridad civil o de la judicial, y él me explicaba que en este país ni una cosa ni lo otro. Pero si la policía tiene autoridad y si nos manda alto, tenemos que obedecerla. ¿Amén o no amén? No, yo soy hermano, si yo no ando haciendo nada. Pues si no andas haciendo nada, ¿de qué te preocupas? Cuando nosotros irrespetamos a las autoridades, estamos irrespetando a Dios, hermanos. ¿Escuchó eso? Si nosotros irrespetamos a las autoridades, estamos irrespetando a Dios. Si nosotros respetamos a las autoridades, nos estamos sometiendo a Dios. Mire, que no se le olvide, no pierda de vista, nosotros en todo nuestro accionar está en juego la honra y la gloria para Dios. En todo nuestro accionar está en juego la honra y la gloria para Dios. En todo lo que nosotros hacemos está en juego la honra y la gloria para Dios o la deshonra para Dios. El año pasado, yendo yo a cotizar un equipo de sonido para la iglesia, el enemigo nos tendió una trampa. Nos metimos en una calle y cuando llegamos al final de la calle estaba bloqueado el paso, bloqueado totalmente, y no había otra que salir en reversa. Y cuando llegamos a la calle principal era difícil, y de hecho era indebido. El reglamento de tránsito dice que no se puede retroceder ni hacer maniobras en arterias de gran circulación, pero no teníamos otro camino. Y el colmo fue de que llegó un señor policía motorizado con otra señora también en su moto, y yo esperaba que él detuviera el tráfico para dejarme salir, pues ellos sabían que esa calle estaba bloqueada. Vine yo y empecé a retroceder. Dijo que le había tocado su motocicleta y me lo dijo a gritos, y no es mentira que casi me pega. Estaciónese, si no respeta a la autoridad, ¿cómo va a respetar a la gente civil? En mi naturaleza humana me daban ganas de decirle algo, vea, torcerle el buche, porque me estaba acusando injustamente. Para mí había sido injusto, pero ese señor estaba uniformado y era autoridad. Y yo le dije, ¿yo qué puedo decirle? Usted siempre tiene la razón. Si eso fue una ofensa, Roberto le da risa, ¿va? Y yo sé que a ellos no les gusta porque era como un reto. Sin embargo, le dije, ¿qué le puedo decir? Usted siempre tiene la razón. Y va a hablar, y va a hablar. Y yo empezaba a inflarme así, pero yo tenía que estar callado. Y así estuvimos. Y me tocó ir a pagar 60 y algo de dólares al final, porque no lo pagué en la fecha que tenía. Ustedes no me dieron el pisto. Tuve que ir a pedir allá afuera. Y cuando lo recogí ya tenía sobremulta. ¿Sí? Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que ser ejemplo en esta tierra. El domingo recién pasado nos decía el Señor que no nos rebajáramos al nivel del mundo. Esto es un complemento. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, no vamos a hacer nada incorrecto. Y si no estamos haciendo nada incorrecto, el que nada debe, dicen por ahí, nada teme.
Y si le sale un loco enviado del diablo, tampoco puede hacer nada. Estuve viendo una y otra vez el video de los hermanos, me parece que es en Georgia, Estados Unidos. Parece que es un estado, Georgia, una ciudad de ese estado. Saliendo de la iglesia un domingo, después del culto de la mañana, llegan los señores de la policía a buscar a una menor de edad que supuestamente estaba en esa iglesia. Supuestamente era novia del hijo del pastor. La mamá había denunciado que ahí la tenían a la niña y que la tenían a la fuerza. Llega la policía, le hablan al joven. No sé qué más pasa porque todo es en inglés y no me gusta traducir. No, porque no puedo hablar. Entonces no, pero en la parte que vemos en español, fíjese bien, lo que tenía que haber hecho esta persona, si la criatura estaba ahí, decirle, mire, ella aquí está, pero si usted trae una orden, puede entrar. Pero empezaron a oponerse y empezaron a pelear con los policías, al grado de que la mamá del muchacho salió terriblemente avergonzada. La esposaron y la tiraron como un animal al suelo. Parece injusto, pero si ellos no hubieran actuado de la forma que lo hicieron, eso no se hubiera dado. Y de hecho la niña ahí estaba, porque en otro video ahí sale la muchachita a la par del bicho, que no sé si la vieron, ¿verdad? Sabía, si era una menor de edad y si no tenía el consejo, sabían lo que estaba pasando. Mire, mi amor, o mire, niña, hubieran dicho los papás, va, aquí no la podemos tener, porque si usted se ha venido de la casa, no sabemos si se ha venido con permiso o sin permiso, hasta no hablar con su mamá o con su papá o con sus padres, nosotros no vamos a estar tranquilos aquí. Puede venir, nos puede demandar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ellos sabían. Ellos sabían. Viene aquí una niña y esa niña no. Pero allá la mamá dicen que la anda buscando. No, mire, hija, váyase. Le hablamos a la señora, señora, aquí está su hija. Venga a traer, aquí no se la hemos agarrado. Es que la novia del pastor Robert. Tenga cuidado que la esposa allá abajo está. ¿Ya? Pastor, igual, entonces sálgase también porque nos van a llevar presos a todos. ¿Va? No nos vamos a oponer. ¿Está conmigo? Si estamos haciendo lo bueno, ¿por qué le vamos a tener temor a la autoridad, a la policía? Vamos a tener temor. Y si estamos haciendo lo malo, decía mi papá, hágase el blandito, para que no le vaya mal a usted y para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Digo y repito, cuando Dios le da esta palabra a Pablo y se la gira a la congregación, a los hermanos que estaban en la ciudad de Roma, el emperador era uno de los más tiranos que podríamos decir nosotros. Pues sí, pero está bueno que nos sometamos cuando la gente, pues, los gobernantes son buenos, pero cuando hay locos como estos, hay que manifestarnos. Proverbios 29:2 dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos dominan, el pueblo gime. Si los gobernantes son déspotas, como cristianos evangélicos vamos a salir a la calle a quemar llantas, a atravesar. No, vea, vamos a clamarle al Señor que nos perdone. Porque si hay un loco como gobernante, es porque Dios lo ha permitido. No se ha puesto él. Para eso te he puesto, le dijo el Señor. ¿A quién? ¿A quién? A Faraón. ¿Sí o no? Un loco, el que los tenía oprimidos, que no los dejaba ir. ¡Qué malo es! Para eso te he puesto, le dijo Faraón.
yo voy a endurecer tu corazón. Mire, hermano, entendamos esto. Las cosas malas que suceden en nuestra vida, Dios las ha permitido en recompensa de lo que nosotros somos delante de Él. Entonces, cuando nosotros renegamos y nos oponemos a las autoridades que están establecidas en nuestro país, estamos resistiéndonos a nuestro Dios Todopoderoso. Leamos la palabra. Dice, sométase. Mire, permítame leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Oiga, póngame atención. En este país está casi por terminar su periodo uno de los señores que, entre todos los que sean presidentes que han recibido burlas, yo creo que este se lleva el primer lugar. Si es que lo humillan y bueno, tiene un apodo. Y ahí hay un montón de cristianos evangélicos burlándose de este señor. ¿Y aquí qué es lo que está diciendo? Que el que se opone, entonces, no, es que ellos se pusieron. No, no se pusieron ellos. Dios ha permitido y los ha puesto ahí para darnos a nosotros los que comemos. No, nosotros queríamos el cambio, pues. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Queríamos un cambio, pero el cambio lo queríamos y lo buscábamos en los hombres. ¿Y qué dice el Señor? Maldito es el hombre que pone carne por brazos o apoya en el hombre, como lo que está pasando hoy y lo como que seguirá pasando. A quien teníamos que pedirnos nosotros los creyentes el cambio es a Dios, es al Señor, es al Señor. Pero se burlan de Él, se burlan de un montón. Ciertamente están trastornados un montón de los que están en el gobierno, pero Dios lo ha permitido. ¿A quién entonces nosotros vamos a recurrir? ¿A la burla? ¿Al vituperio? No, a clamarle a Dios. Señor, perdónanos. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, fue sometido, fue aniquilado por el loco de Nabucodonosor. Mató a los ancianos, violó a las mujeres, mató niños, destruyó el templo, hizo lo que quiso y se los llevó cautivos por 70 años a Babilonia. ¡Qué malo, ¿verdad? Ese imperio! Mire lo que nos ha sucedido. Mire lo que Dios les hizo por necios. Si aún habían estado advertidos por Dios que si no cambiaban, tal cosa iba a suceder. Si nosotros no cambiamos nuestra actitud, peores gobernantes vamos a tener, peores autoridades vamos a tener, y no tenemos ningún derecho a protestar o a irnos en contra de ellos. El único derecho que tenemos es de clamarle a nuestro Dios Todopoderoso por un cambio. No son ellos. Sigue diciendo, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, estoy en el capítulo 3 y versículo 2. Los que así proceden recibirán castigo. ¿Qué le pasó a los hermanos? Y están presos. No les dieron libertad, ni condicional, ni bajo fianza, ni nada. Están detenidos. Escuchaba yo comentarios de personas con nacionales, así dice, ¿verdad? Con nacionales, o sea, salvadoreños en Estados Unidos, que desaprueban la actitud de los hermanos y dicen que tuvieron suerte, porque con lo que ellos hicieron con los policías,
podían haber salido incluso muertos, porque por menos cosas de las que ellos hicieron, los policías tienen licencia para dispararles. Y también eso lo ha permitido Dios. Pastor, ¿tiene base bíblica? Leámoslo. En el 3, lo voy a leer en la versión que usted tiene. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Oiga, no en vano lleva la espada. Está esta palabra en el contexto que está declarada, era que los guardias del Imperio Romano, sí, tenían espada. ¿Y para qué les servía la espada? ¿Para qué les sirve la macana a los señores del campo? Para ablandar a un necio. ¿Para qué les sirve la pistola, las armas de fuego a los policías cuando van a un operativo? Eso también es permitido por Dios. Como dice en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Quiero leerte rápidamente en Esdras capítulo 7. Veamos qué dice Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Ponga atención, lo voy a leer rápidamente, el tiempo se nos está terminando. Esdras capítulo 7, versículo 25 al 27. Dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, la ley de Dios, ¿cuál es? La del cielo, la que tenemos a través de la palabra, amén o no amén. Y la ley del rey, ¿cuál es? ¿Cuál es? La ley terrenal, de las autoridades terrenales. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Para que entendamos esta palabra. Esta palabra, esto que estamos declarando, es una porción de la carta que el rey Artajerjes le entregó a Esdras. Cuando Dios le puso a el rey Artajerjes, el rey de Babilonia, que dejara ir a su pueblo, que regresara a Jerusalén. El rey Artajerjes hace una carta y se la entrega a Esdras para que vaya a Jerusalén y que haga una organización que ponga jueces y gobernadores y que gobiernen todo el pueblo. Ponga atención, mire lo que dice el 27. Bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey, ¿cómo dice? Bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados. ¿Quién será? ¿A quién se estará refiriendo? ¿A quién se refiere en esta expresión? ¿No está conmigo? A nuestro Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey. La palabra que el rey había declarado por medio de esa carta para entregársela a Esdras no era de él,
¿De quién era? De Dios, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. ¿Sabe usted que los cristianos, muchos, y voy a decirlo de esta forma, nos oponemos a la pena de muerte? Pero usted sabe lo que dice el Señor. Hola. Es la ley. Pero cuando Noé sale a tierra firme y establece el gobierno humano, el Señor dice que todo el hombre que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. ¿Está conmigo? Oiga, la iglesia de Cristo desconoce tantas cosas, solo nos dejamos ir por lo que los hombres piensan. Lea la Biblia. Génesis 6, ¿sí? Génesis 9:6. El hombre que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. Es decir, si hacemos lo malo, la autoridad que Dios ha permitido en una tierra como este país, Dios le permite por ley que pueda aún quitarle la vida. No en balde lleva, ahí era espada, aquí ¿qué es? Pistola. ¿Está conmigo? No en vano la lleva, si no la lleva solo de adorno. Si te pones necio, si te pones rebelde, si no respetas a la autoridad que Dios ha establecido, puede hacer uso de ella. ¿Y lo ha establecido Dios? Hermanos, no menospreciemos la autoridad terrenal. Yo le agradezco a mi Dios esta palabra. Yo le dije lo que hice. Y varias veces yo hice cosas. No me vayas a hacer una salidita, me dijo una vez un policía. ¿Para qué me lo dijo? Estaba parqueado donde había cascajo y todas las piedras le tiré encima y me fui. Alcanzarme pues. Claro, era un inconverso, un impío. Pero hay cristianos hoy mismo que hacen eso. Y cuando nos resistimos y nos burlamos a la autoridad y respetamos a Dios, vidas en acción, hagamos la diferencia. Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Somos nuevas personas. Comportémonos como ciudadanos del reino de los cielos que somos. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra.